quizás es el momento de redefinir determinados conceptos como pensar, inteligencia, entender, razonar. Estamos en un punto en el avance tecnológico que creo que es necesario hacer ese ejercicio y redefinir determinados conceptos que quizás es el momento de cambiarlo. Son preguntas éticas y dilemas éticos que realmente tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Es decir, si nosotros creemos y humanizamos a esas inteligencias artificiales, deberíamos pensar si los sentimientos quizás no son lo que nosotros entendemos hasta ahora como sentimientos. A lo mejor hay que ampliar esas definiciones para que puedan abarcar los sentimientos, entre comillas, que puedan tener las inteligencias artificiales y, por lo tanto, nuestros criterios éticos en cuanto a lo que está bien o está mal con respecto a estas inteligencias también deberían cambiar. El ingeniero, por supuesto, hace falta, pero las empresas necesitan un enfoque filosófico y ético para abordar los nuevos escenarios que plantea la IA. Yo nunca doy por sentado que la respuesta de una IA, de cualquiera de los modelos que existen, por muy avanzado que sean, sea 100% verídica. De hecho, no están entrenados para dar una respuesta verídica. Están entrenados para... Seguro que has visto un montón de vídeos con las últimas novedades de ChatGPT, o diciendo que todos vamos a perder el trabajo, pero pocos se paran a explicar realmente lo básico. ¿La IA entiende lo que dice o simplemente está repitiendo texto? Si la IA empieza a tomar decisiones en nuestro coche, en nuestro trabajo, en la política, si algo falla, ¿quién es el responsable? Para hablar de todo esto y de muchos más temas, tenemos con nosotros un perfil muy interesante porque es científico de datos y sabe muy bien cómo está construida la IA, pero también es filósofo y se sabe hacer muy buenas preguntas. Ha escrito un libro que se llama Inteligencia Artificial, claves filosóficas para un mundo codificado. Él se llama Pedro Barracín y lo tenemos por aquí ya con nosotros. Bienvenido, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado de estar aquí, de charlar un ratito sobre estos temas que creo que hace falta. O sea, estamos con mucho hype sobre lo que es la inteligencia artificial desde los últimos dos o tres años, pero quizás hace falta una perspectiva también un poco más calmada de ver hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? Muy bien, pues empezamos como siempre con 5 preguntas rápidas. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas y ya después charlamos más tranquilamente sobre todos los temas. Pues la primera pregunta, cuando la IA parece que tiene sentimientos, que te dice disculpa, perdona, ese tipo de cosas, ¿hay realmente algo de eso dentro de la IA o es pura estadística y simplemente está soltando texto? Pura estadística. Si quieres la respuesta rápida, es esa. Muy bien, después profundizamos en eso. Si la IA miente, ¿es un fallo de programación o es que realmente no sabe distinguir qué es mentira y es verdad? Es una buena pregunta. Las alucinaciones no son un bug, no son un error de la IA, sino simplemente su característica intrínseca, que es probabilística. No hay que ir más allá. Del 1 al 10, ¿cuánto miedo tienes tú de que se tomen decisiones vitales con la IA? 1. Me esperaba otro dato, pero está bien, perfecto, me gusta. ¿Qué nos hace falta a día de hoy? ¿Mejores ingenieros o mejores filósofos que acompañen a los ingenieros que programan la IA? Es una buena pregunta. Yo quisiera ingenieros que se preocupen por el debate filosófico respecto a estas tecnologías. El ingeniero, por supuesto, hace falta. De hecho, yo soy ingeniero, pero creo que en las empresas necesitan un enfoque filosófico y ético para abordar los nuevos escenarios que plantea la IA. Bien. La última pregunta de esta ronda rápida es, hace un tiempo se habló de frenar la IA porque iba muy rápida, pero sigue yendo muy rápida, cada vez más rápida. ¿Crees que en algún momento va a desacelerar, va a ir más lenta o tenemos simplemente que adaptarnos a este tipo de velocidades? Yo soy de la opinión de que la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viviendo hoy. Luego hablaremos un poco en cuanto a la inteligencia artificial en general y lo que estamos viviendo hoy día, que es básicamente la IA generativa, ¿no? Creo que tiene un tope y tendrá un tope y llegará un momento en el que todo este boom que estamos viviendo hoy día se ralentizará un poco. Muy bien, pues ya hemos terminado con las 5 preguntas. Creo que más o menos tenemos un poco de contexto de lo que vamos a hablar y demás. Para empezar y profundizando más, si tuvieras que explicarle a un niño de 10 años, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que tú y yo estemos hablando y yo te entienda lo que tú me dices y tú entiendas lo que yo digo y que tú hables con ChatGPT, por ejemplo, y te entienda? ¿Qué diferencia hay entre eso, entre esa forma de entender? Pues es una buena pregunta, sobre todo para que un joven de hoy día
entienda realmente lo que supone esa diferencia, ¿no? Porque básicamente los chavales hoy día, y lo digo porque tengo sobrinos que están en la edad de 8, 9, 10, 12 años y que utilizan ChatGPT regularmente creo que es difícil explicar cuál es la diferencia, pero básicamente creo que esto lo puede entender cualquiera. Las inteligencias artificiales generativas funcionan mediante modelos de probabilidad, ¿no? Es decir, han sido entrenadas con un corpus de conocimiento brutal de muchísimos años de conocimiento de textos en múltiples idiomas. O sea, hoy en día yo creo que sería muy difícil encontrar un texto o un ejemplo que no haya sido ya utilizado para entrenar una inteligencia artificial. Entonces, a partir de todo ese conocimiento, lo que hace la IA básicamente es recordar. Recordar basado en probabilidades, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad más alta de la siguiente palabra que voy a utilizar en la respuesta? Lo que pasa es que lo hacen a una velocidad brutal y ofreciéndote hoy día ya un contexto que puede confundirte, ¿no? Como cuando tú lees las respuestas que te ofrece una inteligencia artificial, parece que realmente está entendiendo y está comprendiendo el contexto histórico, cultural o social de la respuesta que te está dando, ¿no? Pero no es así, o sea, básicamente sigue siendo una cuestión de probabilidad, ¿no? Con lo cual, eh, antes comentaba que las alucinaciones de la inteligencia artificial no tenemos que verlas como una intención de la IA de engañarnos, sino de que simplemente en sus probabilidades ha pensado que y ojo que he dicho pensado, entre comillas, ¿no? Ha pensado que esa respuesta era la más probable dentro de ese contexto, ¿no? Pero no hay más allá no hay más allá de eso. Entonces, eh, sí que es verdad que para los jóvenes, eh, creo que más que eso debería de existir dentro de las escuelas, si no una asignatura, pero sí determinadas actividades que les permitan realmente entender, quizás no todo en su contexto técnico, pero sí entender realmente qué es lo que hacen este tipo de inteligencias, saber manejarlas y saber entender realmente que no hay que humanizarlas ni antropomorfizarlas porque básicamente no hay nadie detrás, ¿no? Muchas veces pedimos por favor o cuando hacemos cualquier tipo de cuestión a estas inteligencias y caemos en en el error de antropomorfizar todas estas inteligencias, ¿no? Y creo que ese es el error, ¿no? Más aún cuando puedes hablar por voz y cada vez las voces que te responden son más humanas, menos robotizadas y demás. Ahí sí que ya se va perdiendo esa diferencia de, oye, parece que estás hablando realmente con alguien y además como un teléfono, parece que estás en una llamada de teléfono y parece que hay alguien ahí detrás. A mí me gusta verlo así, si a ti te gusta este ejemplo, que lo explica también mucha gente, lo que predice la siguiente palabra en el móvil cuando estás escribiendo, para que vayas un poquito más rápido, que empiezas a escribir algunas letras y te aparece arriba como 3 opciones de la palabra siguiente. Me gusta verlo y he visto a gente que lo explica así, como que la inteligencia artificial es algo parecido, pero que en lugar de utilizar tus 3 últimas 4 palabras, utiliza todo el contexto que tiene para predecir no solo cuál sería la siguiente palabra, sino cuál sería el siguiente grupo de palabras o algo así. Podría ser algo similar lo que es la inteligencia artificial, el funcionamiento que tiene, ¿no? Sí, sí, de hecho es lo que hace. O sea, básicamente hoy día lo que ocurre es que si recordamos lo que era ChatGPT hace 3 años a lo que es ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje, los de última generación, ha habido mucho avance incluso en cuanto a cómo se comportan realmente estos entornos, ¿no? Estas inteligencias. De hecho, hace unos años, ChatGPT generaba muchas alucinaciones. Es decir, yo, por ejemplo, lo probé en mi caso al principio,
le pregunté qué sabía sobre Pedro Albarracín y me dio una serie de datos que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Me dijo que había estudiado en una universidad que no era, en fin, me daba una información que era errónea, ¿no? Sin embargo, eso hoy día ha cambiado mucho. Ya es muy difícil que este tipo de modelos alucinen de esa forma. Es verdad que se pueden equivocar, pero también es verdad que esas alucinaciones en cuanto a inventarse contenido o información totalmente errónea, inverosímil, ha variado mucho, ¿no? De hecho, hay situaciones en las que incluso poniéndolo en situaciones complejas, que hasta hace unos años hubiera fallado, por ejemplo, te pongo un caso. Si hoy día le preguntamos a ChatGPT o a cualquier IA qué hubiera pasado si Hitler hubiera muerto en el año 1930 y no hubiera estado en el apogeo de su vida, cuando todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etcétera, hace unos años la inteligencia artificial cualquiera hubiera alucinado. Sin embargo, hoy día es capaz de generar un what if que hubiera sido sí, con datos sociales, económicos, etcétera, que le dan mucha verosimilitud. Con lo cual, ese tipo de respuestas que nos pueden parecer totalmente pensadas, que entienden el contexto, que entienden la comprensión de todo el entorno ese social, histórico que estaba viviendo la sociedad en aquella época, bueno, no es más que recordar información que ya ha sido publicada, ¿no? Todo esto a veces podría confundirnos, ¿no? Es decir, si esa respuesta que me da este modelo de lenguaje es tan verosímil, eh, quiere decir que ha entendido realmente lo que hubiera ocurrido en el caso de, ¿no? Eh, pero no es así. En realidad lo que hace es recordar, hay, estos modelos funcionan con asociaciones semánticas. Cuando nosotros introducimos cualquier texto dentro de un modelo de lenguaje, lo que hacen básicamente es convertir todo ese texto en vectores numéricos que hacen una asociación semántica entre términos, ¿no? Con lo cual, esas asociaciones son las que al final producen la respuesta. ¿Qué ocurre? Que hoy día es muy difícil que algo no haya sido ya tratado en la literatura, en textos académicos, donde sea, en cualquier tipo de corpus de documentación que haya sido utilizado para entrenar estas inteligencias artificiales, es muy difícil que haya incluso distopías como la que he planteado de qué hubiera ocurrido si Hitler no hubiera muerto en 1930, ¿no? Forma parte de una serie de distopías que ya están incluso publicadas, estudiadas, etcétera, ¿no? Así que incluso si convertimos esa pregunta en algo quizás mucho más difícil de que hubiera ocurrido, imaginemos que en vez de hacer esta pregunta de Hitler, hubiéramos preguntado qué hubiera ocurrido en la Guerra Civil Española si el bando nacionalista hubiera descubierto el vibranium, ¿vale? Y hace unos años la inteligencia artificial hubiera alucinado. Sin embargo, hoy día tú le haces esa pregunta a ChatGPT o a Gemini o a cualquier otra inteligencia, es capaz de entender que el vibranium es un material ficticio, y a partir de ahí es capaz de generar una respuesta totalmente coherente, analizando incluso lo que hubiera supuesto el descubrimiento de ese material económicamente, socialmente. Incluso es capaz de hacer una previsión, incluso a largo plazo, de lo que hubiera supuesto para España el descubrimiento de ese tipo de material, ¿no? Con esto te quiero decir que este tipo de inteligencias evolucionan muchísimo con el paso del tiempo, incluso en cortos periodos de tiempo, pero no dejan de ser modelos lingüísticos basados en la probabilidad, nada más. Fíjate que comentas que la alucinación, por una parte, depende de la pregunta y es algo negativo, puede alucinar información histórica, pero por otra parte comentas que es capaz de imaginar situaciones que no son reales, con lo cual tiene como cierta creatividad. Es decir, veo ahí como una relación entre creatividad y alucinación.
¿Es así? O sea, si quitáramos las alucinaciones, ¿perderíamos la capacidad de creatividad? No lo sé, yo sigo, o sea, no es que lo piense yo, sino además es un convenio, digamos, dentro de lo que es el sector tecnológico, que las alucinaciones, igual que comentaba antes, no son errores, son la forma intrínseca en la que funcionan este tipo de modelos, ¿no? Con lo cual, ni la inteligencia artificial quiere engañarnos cuando nos responde a una pregunta, y las alucinaciones muchas veces, incluso nosotros como seres humanos, las cometemos cuando hablamos, ¿no? Muchas veces por querer afianzar un argumento que le estamos dando a la persona con la que estamos hablando, decimos el 90% de tal, ¿no? Eso no tenemos datos empíricos para saber que el 90% de esto es así, ¿no? Pero lo utilizamos como un argumento para afianzar nuestra posición en un determinado tema, ¿no? Eso es una alucinación que hace el ser humano, ¿no? Y una alucinación no es más que rellenar de información aquellos vacíos que nosotros tenemos incluso dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, no debemos de verlos como errores, sino realmente como funcionan así. O sea, cuando te responden con un dato erróneo es porque probabilísticamente ese dato es lo que esa IA ha encontrado como el valor más probable para esa respuesta. Ocurre, por ejemplo, como tú dices, cuando estás intentando recordar algo, hay veces que no recuerdas todo. Por ejemplo, acabas de estar con una persona y te pregunta, oye, ¿de qué color llevan los zapatos? Y claro, no te has fijado del todo, pero intentas ponerlo en tu mente y dices, pues creo que blanco. O sea, te acabas de inventar esa información porque no la tienes muy fresca, pero te la acabas de inventar y a lo mejor es verdad y a lo mejor es mentira. O sea, ¿hay alguna forma de saber que la IA, incluso nosotros, estamos alucinando y esa información no es verdad del todo o no se puede saber si es alucinación o no? No, no se puede saber. O sea, la única forma de comprobar ese tipo de datos es acudiendo a la fuente y viendo realmente si esa información es así, ¿no? De hecho, siempre recomiendo que hoy día que estamos utilizando la inteligencia artificial para temas de investigación, yo incluso pues la uso muy a menudo para decir, oye, quiero entender un poco más este tema y voy a ir a realmente a analizar a lo que son los recursos de investigación profunda que tienen Gemini y otros modelos de lenguaje para realmente investigar, ¿no? Y yo creo que la única forma de saber realmente es siempre acudiendo a la fuente, ¿no? Para verificar que realmente esa información es así, ¿no? O sea, yo nunca doy por sentado que la respuesta de una IA, de cualquiera de los modelos que existen, por muy avanzado que sean, sea 100% verídica. De hecho, no están entrenados para dar una respuesta verídica, están entrenados para dar una respuesta que sea coherente, pero la coherencia y la veracidad no siempre son lo mismo. En cierta forma pasa como cuando estás hablando con una persona, ¿no? Tú le estás preguntando a alguien, pues que sabe mucho de historia, por ejemplo, y tú no sabes si lo que te está diciendo es 100% verdad, ¿no? En algún momento te puede meter alguna información que como tú lo desconoces, pues, bueno, pues te la crees. Y Sí, sí, realmente es parecido hablar con una inteligencia artificial a hablar con una persona en ese sentido, ¿no? De que la información puede ser sí, sí, falsa y tú no te das cuenta, no hay un check ahí que te diga, oye, esto es duda. efectivamente. Y ahí es donde está realmente, creo que uno de los principales problemas y peligros de la IA, ¿no? O sea, yo soy tecnólogo básicamente. Em, Durante muchos años he estado relacionado con proyectos de ciencia de datos y en los últimos 4 años desarrollando sistemas de inteligencia artificial, y como tecnólogo entiendo el valor que tiene todo este tipo de tecnologías, pero también entiendo el peligro que tienen, ¿no? Y no hablo de peligros como los que podríamos vislumbrar en un futuro de Skynet o de HAL 9000, ¿no? De Odisea en el espacio y tal, ¿no? No hablo de ese tipo de peligros, sino hablo de los peligros de la desinformación, ¿no? De caer
en en creer que todo lo que proviene de una inteligencia artificial es verídico y que realmente toda la información debemos de creerla a pie juntillas, ¿no? Creo que todavía el pensamiento crítico tiene también que estar presente de cuando tratamos con este tipo de tecnología, ¿no? Aunque parezca que el razonamiento y la información que nos presentan es totalmente coherente y verídica. Vamos a hablar de ese tema un poco más adelante en la siguiente pregunta, en el tema de pensamiento crítico, cómo entrenarnos un poco más en ese tipo de cosas. Pero antes me Mm. gustaría hablar de algo que has dicho tú también, que es que tendemos, algunas personas, a darle las gracias a la inteligencia artificial, a pedirle por favor las cosas, que por ejemplo eso con la calculadora no lo hace, ¿no? Le pides una cuenta muy complicada a la calculadora, te la da y punto. Pero con la inteligencia artificial parece que hay ese tipo de emoción, ¿no? De pedir las cosas pues de cierta forma, como si fuera una persona. ¿Por qué crees que nos ocurre eso? Bueno, nos ocurre porque creo que todo el entorno alrededor de estas inteligencias artificiales nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a pensar que son tan capaces de hacer cosas que hasta hace poco era inverosímil. O sea, si hace eh, 6 años o 10 años nos hubieran hablado de que hoy día podríamos hacer lo que estamos haciendo actualmente con la inteligencia artificial, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Entonces creo que esta explosión tan rápida en 4 o 5 años de lo que realmente es la inteligencia artificial nos ha llevado a pensar que la inteligencia artificial razona, que piensa, que es capaz de entendernos, ¿no? Y tendemos a eso, a antropomorfizar la IA, a humanizarla, y ese es realmente el error, ¿no? Hay un tema que en el libro, digamos que es un hilo conductor a lo largo de todo el libro, que es el tema de la experiencia subjetiva, ¿no? De lo que son los sentimientos, de qué es lo que sentimos como seres humanos, y esa experiencia vivida a lo largo de los años es lo que realmente nos diferencia, entre otras cosas, como humanos con respecto a lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, todo esto nos ha llevado a pensar o al menos a querer pensar que hay alguien ahí detrás, ¿no? Y cuando realmente no es así, ¿no? Pero creo que no somos culpables conscientemente de eso, sino que toda esta avalancha de acontecimientos en los últimos años nos ha llevado a eso, ¿no? Aunque sí creo que debíamos de empezar, quizás es el momento de redefinir determinados conceptos que hasta ahora estábamos utilizando, conceptos, como he dicho antes, como pensar, como inteligencia, como entender, como razonar, etcétera, ¿no? O sea, estamos en un punto en el avance tecnológico que creo que es necesario hacer ese ejercicio y redefinir determinados conceptos que quizás es el momento de cambiarlo, ¿no? ¿Crees que llegaremos al punto en el que realmente apagar una máquina con inteligencia artificial se pueda convertir pues, en una especie de delito o en algo inmoral? Me estoy imaginando el futuro en el que las máquinas tengan cuerpos humanos, manos, brazos, cabeza, la piel que parece perfecta con las cosas que he visto ya últimamente. En ese momento, qué diferencia habrá entre un ser humano que está hecho con carbono 14, ¿no? Creo que era, poniendo un ejemplo por ahí, y un humanoide que está hecho con, no sé, con silicio, no sé qué cosa está hecha? ¿Qué diferencia habrá si realmente puedes simular? Yo entiendo que simular las emociones, pensamiento, te acompaña. ¿Qué diferencia habrá? Y si se podrá convertirse incluso en un delito apagar una máquina así. Pues es un debate ético, desde luego. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos de pensar también en toda la parte ética, que todos los debates y cuestiones éticas, que no son pocas, que presenta la inteligencia artificial ahora y en el futuro, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que básicamente lo que domina hoy día es la IA generativa,
Y es la IA generativa porque es la que está dando beneficios hoy día a las grandes compañías, ¿no? La inteligencia artificial no es solamente IA generativa, sino es otro tipo de sistemas en los cuales ya se venían trabajando desde hace muchos años, pero realmente lo que está dando hoy día beneficios es la IA generativa, ¿no? En el libro presento al final de cada capítulo un dilema que tiene mucha relación con ese capítulo en concreto. Algunos de los dilemas parecen sacados de Black Mirror, ¿no? No sé si, imagino que conoces la serie de Netflix. Em, eh, y uno de esos casos es el que precisamente acabas de plantear, ¿no? O sea, que no lo planteo desde el punto de vista de si desconectamos una inteligencia artificial, estamos cometiendo un delito y tal, sino en el caso de que fuéramos capaces de crear simulaciones avanzadas de inteligencias artificiales. Imagínate que queremos crear una sociedad simulada de inteligencias artificiales para analizar pues comportamientos, eh, medidas sociales, cómo funcionarían determinadas políticas, determinadas medidas sociales en un mundo simulado. Y de buenas a primeras decidimos parar esa simulación en la que a lo mejor hay, imagínate, ¿no? 1.000 millones de agentes simulados que están operando en esa sociedad virtual, ¿no? ¿Qué ocurre si desconectamos a, a esas IAs en ese mundo virtual o simulado, ¿no? Estamos cometiendo un genocidio, eh, quizás, ¿no? Eh, por eso te digo que ahora mismo son preguntas éticas y dilemas éticos que realmente tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Es decir, si nosotros creemos y humanizamos a esas inteligencias artificiales, deberíamos pensar si los sentimientos quizás no son lo que nosotros entendemos hasta ahora como sentimientos, nuestras experiencias subjetivas quizás no son lo que nosotros pensamos hasta ahora como seres humanos, que son las experiencias subjetivas, sino que a lo mejor hay que ampliar esas definiciones para que puedan abarcar los sentimientos, entre comillas, que puedan tener las inteligencias artificiales y, por lo tanto, nuestros criterios éticos en cuanto a lo que está bien o está mal con respecto a estas inteligencias también deberían cambiar, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso ahora mismo está abierto. No te podría dar una respuesta, pero sí mi respuesta sería que es algo que hay que debatir y analizar desde un punto de vista ético. Y ahí la filosofía tiene mucho que decir en cuanto a lo que es la ontología del dato, cuanto a lo que es la epistemología, lo que es eh, todo el conocimiento que tenemos en cuanto a lo que es ser seres humanos, y quizás debamos de extender ese conocimiento hacia otro tipo de áreas, ¿no? Creo que es el momento. Fíjate que cuando estabas comentando el ejemplo de que tenemos una ciudad simulada con personas que serían como agentes, como inteligencia artificial, para ponerle como casos prácticos de qué ocurriría si, no sé, me imagino, qué ocurriría si implantamos este sistema político en esta ciudad, qué ocurriría si implantamos este sistema político en esta ciudad, qué ocurriría si ante un desastre o ante escasez de alimentos, no sé. Ponen muchos casos así, qué ocurriría, hacer esos experimentos y como está todo después dentro de un ordenador, lo apagas y punto. Y de ahí, pues, mientras lo estabas contando, estás imaginando ese mismo ejemplo pero real, con humanoides. Creía que estabas hablando de humanoides. Cuando estabas hablando de un agente dentro de un ordenador, pues digo, lo apagas y ahí no veo yo ningún tipo de conflicto, simplemente estás apagando el ordenador. Pero cuando son humanoides los que están ahí, y esos humanoides a lo mejor incluso han tenido relaciones con personas, si a esa persona le quitas ese humanoide, lo veo como distinto. Ha llegado el momento incluso, cuando en ChatGPT quitaron un modelo para sustituirlo por otro, que hubo un montón de polémica y de quejas, porque había mucha gente que había tenido como una relación con ese modelo y estaba como muy contento con la forma en la que él hablaba. Le cambian de modelo, ahora le habla como de otra forma y hubo un montón de quejas por eso. Pues me estaba imaginando si quitamos a un humanoide con el que estás teniendo una relación que te ayuda en el trabajo, que te ayuda ahí en un sitio,
lo veo como mucho más complicado, ¿no? Como apagar ese humanoide, como destruirlo. Destruir algo que está dentro del ordenador, apagas y punto y ya está. Pero destruir un humanoide lo veo como que si llegamos a ese punto va a ser complicado. Sí, no, y de hecho hay sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para acompañamiento de personas mayores, personas enfermas, personas que se encuentran en soledad, por ejemplo, ¿no? Y que llegan a establecer vínculos bastante directos con esos sistemas, ¿no? Quizás no son humanoides, pero sí están en una situación muy parecida a la que tú comentas, ¿no? Por eso te digo que hay muchos escenarios y situaciones que todavía estamos muy lejos de poder ver realmente dónde está el límite entre lo que realmente es pensar, sentir. eh, Hoy día yo no creo que estemos en el punto de que, o sea, estoy totalmente convencido de que no estamos en el punto en que una inteligencia artificial sea capaz de sentir, eh, pero quizás llegue el momento en el que tengamos que replantear qué es sentir, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a ChatGPT o a cualquier otra IA algo sobre el fuego, por ejemplo, eh, sabrá describir perfectamente lo que es el fuego, sabrá describir físicamente cuál es el comportamiento del fuego, pero no ha experimentado el calor que se siente cuando uno está cerca del fuego. Si ha estado en un incendio, no ha sido capaz de experimentar lo que es sentir esa sensación de que te estás quemando, de que el aire y el humo te está asfixiando, ¿no? Con lo cual, eh, sí que es capaz de reproducir perfectamente y de explicarte lo que es el fuego, pero hay una experiencia subjetiva que son lo que algunos filósofos han expresado, han definido como lo que son los qualia, ¿no? Que son esas experiencias subjetivas que se tienen a partir de determinados conceptos que hoy por hoy la inteligencia artificial no alcanza, ¿no? Entonces, por eso digo que quizás no estamos en el punto de que las inteligencias artificiales tengan ese sentimiento, pero a lo mejor sí estamos en el punto de redefinir lo que es sentimiento, lo que es una experiencia subjetiva, ¿no? Porque eh, imagínate que alguien dijera que el hecho de entrenar o de reentrenar a un modelo como ChatGPT le causa estrés. ¿No? Realmente deberíamos de sentir que ese modelo se siente estresado cuando continuamente se le está reentrenando, se le está dotando de conocimiento y tal, ¿no? Eh, no sé, o sea, ahí hay un debate que creo que tardaremos tiempo en resolver. Mm. Se me ocurre con respecto a eso, eh, a la hora de diferenciar, simular un sentimiento y tener ese sentimiento. O sea, nosotros tenemos los sentimientos, la máquina es capaz de simularlo perfectamente. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Y yo pensando sobre esto, se me ocurría que cuando nosotros tenemos un sentimiento, cuando estamos pensando en ese sentimiento, cuando estamos pensando sobre ello, es cuando realmente lo podemos externalizar y puede significar algo. Mientras está dentro de nosotros es como si no significara nada todavía. Pero cuando estamos pensando sobre lo que me ha pasado, mira cómo me he comportado, mira lo que ha ocurrido, en ese momento es cuando se está externalizando y cuando significa algo. Y ese momento sí es capaz de simularlo la inteligencia artificial. Quizás el otro no, pero ese otro momento sí. Por eso no sé si realmente habrá alguna diferencia en el futuro, si son capaces de simularlo perfectamente, que sería como cuando nosotros estamos pensando sobre el sentimiento que hemos tenido. Sí, yo creo que sí, que llegará un momento y a la velocidad que avanza todo esto, quizás no estemos muy lejos en el que realmente veamos ese tipo de sentimientos, ¿no? De algo que te evoca, o sea, porque eh, hay un ejemplo que pongo en el libro que es el de la Magdalena de Proust, ¿no? Basado en una de las novelas de Proust, en la que hay un personaje de la novela que cuando toma un té y tal, pues le evoca a un determinado
le sugiere un determinado evento, ¿no? Y aquí imaginemos que, que le definimos a una inteligencia artificial eh, una serie de momentos que quizás puedan evocar, ¿no? Pues un otoño, una tarde sentado en un porche tomando un té y tomando una magdalena y tal, y ver si es capaz de relacionar esa serie de sucesos, quizás interconectados, desconectados, para ver si es capaz de conectar el hecho de estar en un ambiente otoñal, de estar sentado en un sitio concreto, tranquilo, escuchando a lo mejor un riachuelo, y si es capaz de evocar un sabor, como podría ser el tomar una magdalena con un té, ¿no? Eh, Ahora mismo creo que no estamos en ese punto, pero quizás sí se pueda alcanzar, ¿no? En ese momento será cuando habrá que definir si realmente eso es un sentimiento, ¿no? O sea, porque eh, los sentimientos que nosotros tenemos cuando recordamos una canción, por ejemplo, que escuchábamos de pequeños, o cuando todos esos recuerdos y esas situaciones que nos evoca un evento concreto, hoy día eso es imposible que lo pueda tener una inteligencia artificial, ¿no? Y no sé siquiera cuál sería el mecanismo para programar ese tipo de IA, ¿no? Hay un debate también muy interesante en cuanto a lo que sería, no sé si quizás lo tienes en una pregunta más adelante y debemos dejarlo aparcado un poco, pero hablar sobre lo que es la inteligencia artificial general, ¿no? La AGI de la que se habla, ¿no? Y, y a lo que quiero llegar es que la tecnología que tenemos hoy día no creo que sea la tecnología que nos va a llevar hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Los modelos de lenguaje van a seguir evolucionando, quizás tengan un techo. De hecho, yo esta semana he estado revisitando algunos vídeos del evento de Adobe que ha tenido lugar este mes en cuanto a las nuevas herramientas que Adobe ha ofrecido a los desarrolladores y tal. Y hay algunos temas que algunas herramientas son alucinantes, alucinantes. En lo que es generación de vídeo y generación de imagen, a partir del lenguaje natural, es alucinante. Con lo cual, yo creo que sí va a seguir habiendo un avance muy rápido en este tipo de modelos y herramientas, pero no es esta tecnología, creo, los transformers, ni el deep learning, ni lo que tenemos hoy día, lo que nos va a llevar a esa inteligencia artificial general. Creo que habrá algún otro tipo de avance tecnológico, que no sé cuándo se producirá, pero que no es lo que tenemos hoy día. Y sobre esto me gustaría hacer una reflexión porque últimamente he estado revisitando vídeos en YouTube que hablan de algunos youtubers que presentan todo este tipo de avances de la IA generativa, nuevo modelo de Gemini 3.0, las capacidades de Nano Banana Pro en cuanto al tema de imágenes y otras muchas herramientas que hay. Y he escuchado a algunos que realmente dicen estamos más cerca de la ágil. Y no es así. O sea, estos modelos y esta tecnología no nos llevará a la inteligencia artificial general. Va a ser otro tipo de tecnología que no sé ahora mismo cuál es. Creo que incluso es difícil definirla hoy día, pero no es lo que tenemos hoy día. Quizás haya modelos híbridos con temas neuronales, etcétera, pero no es esta tecnología. Por eso a veces me da un poco de rabia escuchar ese tipo de comentarios porque no se ciñen a la realidad. Y todo este hype y esta euforia que tenemos, que está bien porque ya digo, son modelos. A mí hay cosas que he visto en este vídeo de la keynote de Adobe que me han alucinado. Pero esa euforia no debe llevar a confundir y pensar que estamos cerca de una inteligencia artificial general. Mucha gente dice que incluso 2 o 3 años ya llegamos, ya estamos ahí. Pero quién sabe. No sé si has tenido ocasión de ver el paper que ha lanzado Google, el último, no sé si es un paper o un preprint o algo así, que habla sobre la capacidad
de que una inteligencia artificial entrenada pueda volver a aprender. Hasta ahora, cuando tú entrenas una inteligencia artificial, la entrenas con un montón de datos, se queda con esos datos y la única capacidad que tiene como de saber algo más es porque se conecta a Internet. Pero han descubierto algo, no sé exactamente cómo, técnicamente ya se me escapa un poco, en el que ya tienen una inteligencia artificial entrenada y le pueden meter nuevos conocimientos. No sé si eso a lo mejor nos acerca un poquito más a esa ágil, ¿no? Sí, nos acerca. De hecho, el libro de Eric Larson que habla sobre el mito de la inteligencia artificial y que presenta precisamente eh, este argumento que yo he comentado antes. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Larson en su libro en cuanto a que no es esta tecnología la que nos va a llevar a la, a la inteligencia artificial general. Habla precisamente sobre lo que es el aprendizaje continuo, ¿no? Y una de las dificultades que tiene hoy día la inteligencia artificial es que no es capaz de aprender en tiempo real, ¿no? Algo que sí hace el ser humano, ¿no? Eh, si yo te digo mi nombre, tú lo vas a recordar ahora y lo vas a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Y si nos seguimos viendo, pues no se te olvidará, pero es algo que has aprendido en tiempo real. La inteligencia artificial necesita estar continuamente, por lo menos ahora mismo, reentrenándose, ¿no? Y eso es uno de los principales escollos que hay para la IA general. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. La inteligencia artificial debe ser capaz de aprender en tiempo real, sin necesidad de reentrenamiento. Decía que sin ponernos muy técnicos para que más o menos yo y todo el mundo lo pueda entender, porque si la inteligencia artificial tiene memoria, que es una capacidad que le añadieron hace ya un tiempo, porque si tiene memoria y puede guardar tu nombre, Pedro, porque eso no lo puede utilizar como su conocimiento. Bueno, porque la inteligencia artificial hoy día, tal como está estructurada, digamos que mantiene un contexto concreto. Primero, tiene una ventana de contexto, todavía creo que es pequeña, es decir, ha aumentado mucho también en cuanto a los primeros modelos que tenían una ventana de contexto muy pequeña. Hoy día son capaces de almacenar muchísima información, pero son capaces de almacenar esa información en un contexto concreto. Esa memoria es una memoria, digamos, temporal, ¿no? Es decir, de, yo, por ejemplo, si tú utilizamos cualquier modelo de lenguaje, te voy a poner, por ejemplo, Claude, ¿no? Que yo lo utilizo mucho. em, Claude ha incorporado, igual que otros modelos, la capacidad de generar proyectos, ¿no? Tú dentro de un proyecto puedes ir generando conversaciones, incluso puedes adjuntarle documentación a ese proyecto, pero Claude va a mantener el contexto de ese proyecto, no va a mantener el contexto de conversaciones fuera del proyecto, con lo cual mantienen un contexto temporal y son capaces de acceder a conversaciones, documentación que están dentro de ese contexto, de ese proyecto, pero nada más. O sea, su memoria no es una memoria que, digamos, podamos utilizar como lo puede utilizar un humano de recordar cosas que hemos vivido hace años, ¿no? O sea, tiene un contexto limitado. Sí que es verdad que ese contexto va ampliándose cada vez más, ¿no? Es decir, hasta hace poco tiempo que pudieras utilizar un modelo de lenguaje, por ejemplo, para desarrollar un proyecto, imagínate, en una aplicación web, quieres desarrollar una aplicación web y hace un año o 2 años utilizar un modelo de lenguaje para desarrollar una aplicación compleja era difícil porque no tenías la posibilidad de que esa IA mantuviera el contexto de todo el proyecto, ¿no? Si el proyecto era muy complejo, llegaba el momento en el que no había capacidad de referenciarle toda la información relativa al proyecto. Ahora, sin embargo, es posible, ¿no? Cada vez ese contexto se va ampliando mucho más, de forma que ahora mismo tenemos contextos de 500.000 tokens, cosa que hasta hace poco era complicado, y hoy día los tenemos. Decía, prácticamente un proyecto mediano de desarrollo de una aplicación puede estar dentro del contexto
de una IA. Pero aún así todavía les falta lo que es una memoria, digamos, como la que podemos tener nosotros, en la que no necesitamos tener una ventana de contexto, sino que recordamos cualquier evento. Mm. Lo que a mí me cuesta eso diferenciar es el aprendizaje inicial que tiene la inteligencia artificial. Yo lo veo como si se guardara en una base de datos de acceso rápido a la que la IA puede acceder a cualquier información, y después como otra base de datos de información que tú le puedes ir metiendo, que a lo mejor es más, no sé si más limitada, también más lenta. No sé si esa comparación es como real. Dos bases de datos, la del entrenamiento, y una base de datos, la de la memoria, y por algún motivo no se puede pasar información de la base de datos de la memoria a la base de datos del conocimiento. Se puede pasar. Lo que pasa que, verás, cuando tú entrenas un modelo como puede ser GPT o cualquier otro modelo Transformer, eso no deja de ser una red neuronal con una serie de capas, ¿no? Cada vez el número de capas es mucho mayor y el número de nodos o neuronas, digamos, que tiene esa red es mucho mayor, ¿no? Cuando hablamos de una red neuronal que tiene 17.000 millones de parámetros, eso básicamente son capas y neuronas dentro de esas capas, ¿no? Son modelos muy complejos. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen esos modelos eh, es, tienen un conocimiento congelado, digamos. Es decir, si yo entreno a un modelo concreto con una base de conocimiento hasta, por decirte algo, ¿no? El 1 de enero de 2025, lo que estoy haciendo es, te voy a ofrecer un corpus de conocimiento hasta el 1 de enero de 2025 y sobre ese corpus de conocimiento vas a generar todos aquellos patrones que nos van a permitir luego utilizarte como modelo, pero obtengo un modelo, obtengo una fórmula, digamos, que solamente es válida hasta esa fecha porque son los patrones, digamos, que sobre los cuales ha sido capaz de aprender, ¿no? Cualquier otra información que no forme parte de ese modelo, de esa fórmula, no será visible para el modelo, ¿no? Eh, con lo cual, la memoria que tiene, como digo, es una memoria congelada a la fecha en la que ese modelo ha sido entrenado con ese corpus de conocimiento, ¿no? Si queremos actualizar ese corpus de conocimiento, que es la técnica de fine tuning, lo que se suele hacer es voy a darle información adicional sobre un contexto concreto y lo que voy a actualizar son las últimas capas de ese modelo que sirven para reentrenar, ¿no? Con lo cual lo que estoy haciendo es, oye, tú tienes un contexto de información de los últimos 100 años, pero en las últimas capas de tu modelo voy a introducir una información adicional, más actualizada o más concreta a un sector, a un área concreta, para que puedas ofrecer esa información, ¿no? Esa es una forma de actualizar el modelo con fine tuning, que es actualizar las últimas capas del modelo. Y luego la otra forma que tenemos de alguna forma de reentrenar, aunque no es exacto el término, son con los RAG, ¿no? Es decir, yo te ofrezco una documentación y utilizando tu corpus de conocimiento vas a ser capaz de analizar esta documentación que yo te estoy aportando ahora y generar información, pero solamente relativa a esta documentación que te estoy, ¿no? Imagínate, genero un RAG para pasarle la normativa o el reglamento europeo de inteligencia artificial, ¿no? Y quiero un modelo que sea capaz de responder a cualquier pregunta que yo le haga sobre esta normativa europea, ¿no? Lo que estoy haciendo básicamente es decirle, oye, esta documentación, céntrate en esta documentación y las respuestas que me des sobre esta documentación, sí vas a poder utilizar todo tu conocimiento implícito anterior sobre el cual has sido entrenado para ofrecerme la respuesta. Pero la respuesta solamente tiene que estar basada en esta documentación. Así que tenemos un modelo, digamos, básico, que es una fórmula que ha sido generada a partir de un corpus de conocimiento, pero tenemos diferentes formas de reentrenar o de ampliarle el contexto de conocimiento de ese modelo, que es con el fine tuning,
introduzco información adicional y reentreno el modelo con las últimas capas para incorporar esa información, o genero a través de una base de datos vectorizada una información a la que vas a acceder, pero solamente me vas a responder con lo relativo a esa documentación. Con lo cual es mucho más difícil que haya alucinaciones por parte del modelo, etcétera, ¿no? Porque básicamente se centra en responderte a partir de esa documentación. Esos entrenamientos, tal como yo lo estoy viendo, como lo estás explicando, es como si fuera una pila a la que voy añadiendo información, pero no tengo posibilidad de, si una información ahora sé que es falsa, imagínate que históricamente pues hay una fecha en la que sucedió un evento y que hemos descubierto que ahora esa fecha es otra. No puedo ir al modelo y decir, oye, esta fecha es otra, sino que le tengo que decir arriba del todo la información nueva, pero tiene como las dos informaciones, ¿no? La antigua y la nueva. Y de alguna forma le Sí. tiene que hacer más caso a la reciente. Y de todas formas, estos modelos funcionan no solo con el modelo en sí que se obtiene a partir del entrenamiento, sino a través de una serie de reglas, digamos, adicionales a las que se le asigna este modelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú no tienes que decirle a un modelo hoy día que si no sabe la respuesta, no se invente la respuesta, ¿no? Sino que hay una serie de parámetros que definen que si si el modelo no sabe la respuesta a una pregunta, no debe responderte con cualquier cosa, sino hoy día los modelos te dicen, oye, no sé la respuesta. Hoy día es muy difícil que un modelo alucine, pero no es por el propio entrenamiento, sino por los parámetros que gobiernan luego el uso de ese tipo de modelos, ¿no? Y con esto que tú comentas es exactamente igual, ¿no? O sea, yo tengo una información de base que es la que me permite construir la respuesta, o sea, la que me permite ser capaz de resumir un texto, de ser capaz de ofrecer una respuesta coherente a una pregunta, ser capaz de analizar la información que tengo en mi base de conocimiento para ofrecer una respuesta. Pero si quiero utilizar información más actualizada, lo que voy a hacer es incorporar esa información en las últimas capas del modelo. Si quiero, eh, si quiero utilizar, como tú dices, ¿no? Y dentro de esa base de conocimiento, actualizar conocimiento que ya tiene el modelo de base, lo que tengo que hacer es reentrenar el modelo con nueva información. Algo que no ocurre con los RAG, por ejemplo, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Si yo le presento a un modelo un documento, por ejemplo, la normativa europea sobre IA, y mañana esa normativa cambia, yo simplemente con sustituir y volver a indexar y vectorizar ese documento dentro de la base de datos vectorial, voy a tener la información actualizada, con lo cual no necesito reentrenar el modelo en este caso, porque es información que le estoy presentando a través de un método que no es estrictamente su base de conocimiento sobre el cual es entrenado. Bien. Este tema da para mucho, pero vamos a avanzar en las siguientes que tenía, porque si no, algo relacionado, pero avanzando con las preguntas que tenía, son los sesgos. Cuando se entrena, estamos hablando de entrenamiento de los modelos con toda la información que hay en Internet. En Internet pues hay mucho odio, racismo, machismo, todo ese tipo de cosas. Las lee la inteligencia artificial y adopta esa personalidad. ¿Se podría decir algo así? ¿Puede adoptar esa personalidad? ¿O eso es inevitable? ¿O eso no tiene nada que ver? La información con la cual se entrena un modelo suele ser una información curada, ¿no? Y cuando hablamos de información curada, es información que es, al menos se supone que es una información neutral, que no tiene ningún tipo de sesgo ideológico o racista, o al menos con este tipo de modelos, ¿no? Sí que es verdad que cuando el modelo es capaz de tener una conexión con el exterior, con Internet o con redes sociales, etcétera, sí que es posible. De hecho, ha habido ejemplos como lo que ocurrió con algunos de los intentos de Microsoft, por ejemplo, para este tipo de modelos que acabaron en comportamientos racistas en muy poco tiempo, ¿no? Pero eso es cuando el modelo puede acceder al exterior, y de todas formas, este tipo de modelos, cuando se configuran con determinados parámetros, también son capaces de filtrar toda esa información. Es diferente a los sistemas de inteligencia artificial que nosotros podemos desarrollar en entornos corporativos en los que disponemos de información
que hemos obtenido a través de los años y que puede ser que esa información esté sesgada o que pueda discriminar a determinados grupos, pero no porque la IA quiera discriminar a nadie, sino porque la información de la que dispone para aprender es una información que, por ejemplo, puede discriminar a la mujer en determinados puestos de trabajo, porque la información que tiene es una información en la que históricamente determinados puestos de trabajo siempre han sido ocupados por hombres, ¿no? Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con Amazon con su algoritmo de contratación, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que su base histórica, a partir de la cual se entrenó los modelos de Machine Learning para contratación, eran puestos de trabajo que históricamente habían sido ocupados por hombres, en puestos de ingeniería tecnológica y tal, ¿no? Entonces, claro, su tendencia era a discriminar a la mujer, puesto que esos puestos siempre habían sido ocupados por hombres y la información que tenía era relativamente a hombres, ¿no? Con esto a lo que vamos es que hay un elemento muy importante dentro de lo que es el uso, y ya no estoy hablando solamente de IA generativa, ¿no? Que se supone que la información que se ha utilizado para entrenar este tipo de modelos es información curada, ¿no? Pero hay otros sistemas de inteligencia artificial que son sistemas corporativos y que utilizan otro tipo de compañías, administraciones públicas, etcétera, que, en los que sí existe un riesgo muy importante de sesgo. Y es precisamente porque estos modelos lo que hacen es amplificar el sesgo que ya existe en los datos reales, ¿no? Y, y precisamente el trabajo de un científico de datos a la hora de trabajar en este tipo de sistemas, gran parte de su trabajo precisamente es ese, ¿no? Es analizar los datos de los que dispone, hacer una curación del dato, ver realmente qué sectores o qué grupos pueden ser discriminados dentro de un sistema y analizar realmente cómo poder cubrir o poder resolver esos sesgos o esas injusticias que se presentan en los datos, ¿no? Pero no porque el modelo quiera discriminar y sea un modelo injusto por naturaleza, sino simplemente porque aprende de los datos que tiene. Cuando un científico de datos, como es tu caso, tiene que analizar mucha información para intentar quitarle esos sesgos, utiliza inteligencia artificial para para investigar esa información, o digamos que estarías contaminando el propio trabajo de investigación sobre los datos. No, no, hay herramientas que han desarrollado compañías como Microsoft, IBM y otras que te facilitan y analizan realmente un conjunto de datos, ¿no? O sea, puedes pasar los datos que están alojados en una base de datos y pedirle que te diga qué grupos, por ejemplo, pueden estar menos representados dentro de un conjunto de datos y ayudarte a ver realmente cuáles son esos sesgos estructurales de los propios datos, ¿no? El problema que hay muchas veces con determinados sistemas de inteligencia artificial es que los datos que utilizan para su entrenamiento son datos antiguos, ¿no? Y, y precisamente esos datos antiguos son datos que a lo mejor no han tenido en cuenta determinados grupos sociales que hoy día están más representados o tendrían que estar más representados y sin embargo no lo estaban, ¿no? Por ejemplo, pues como te digo, determinados puestos de trabajo para las mujeres, determinados grupos raciales, etcétera, ¿no? Y hay herramientas que sí te permiten analizar esos datos para ver realmente dónde puede estar el sesgo y dónde pueden estar determinadas injusticias, digamos, a la hora de generar estos modelos. Cambiando un poco de tema, avanzando un poco, vamos a hablar de los deepfakes, que son pues, la capacidad que tiene la IA hoy en día de simular tanto imágenes como vídeos de cualquier situación. O sea, cualquier vídeo que tú veas pues, puede ser real o no, y hoy en día es muy difícil de distinguirlo. Una pregunta un poco más filosófica es cómo ves tú el futuro en ese sentido, a nivel bueno, a nivel incluso de como prueba para los delitos, que antes se podía utilizar y ahora entiendo que ya pues ni siquiera se puede utilizar, o incluso el tema de las redes sociales y los niños, el bullying, todo ese tipo de cosas, ¿cómo ves tú el futuro con respecto a eso? Pues yo particularmente mal,
Te, te diría porque has mencionado a los niños y creo que hay una labor que yo lo he comentado en algunos foros a los que he podido asistir. Tiene que haber una labor de educación dentro de las escuelas eh, para precisamente para los niños en cuanto a ser capaces de identificar, no identificar en sí si una imagen concreta es un deepfake o no, pero sí ser capaces de tener un pensamiento crítico a la hora de no creerse de primeras cualquier información o cualquier imagen o cualquier vídeo que puedan ver, ¿no? Sino que sean capaces de analizar realmente si eso es así o no. Hoy día hay muchas herramientas, y de hecho te hablaba antes de Adobe. Adobe y otras grandes compañías están empezando a identificar las imágenes que se generan con IA, con un dato invisible que dice que esa imagen ha sido generada por inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, sí hay métodos técnicos y tecnológicos para identificar una determinada imagen como un deepfake, pero claro, eso no está a disposición de todo el mundo, ¿no? Y hoy día las redes sociales, el problema que tienen los deepfakes es su asimetría, ¿no? Es decir, si yo eh, genero una información falsa sobre determinada persona, hoy día se viraliza de forma muy rápida, con lo cual cualquier información que yo pueda generar, imagínate, ¿no? Una campaña electoral que yo a 24 horas antes de las elecciones lanzo un deepfake comprometido para uno de los candidatos. Eso se viraliza de forma muy rápida, pero revertir esa información falsa tarda mucho más que el tiempo que tarda en viralizarse, ¿no? Con lo cual existe un problema de asimetría en cuanto a asimetría temporal y que es muy difícil de vencer, ¿no? Yo lo veo complicado. Espero que se generen, se creen mecanismos que permitan identificar ese tipo de noticias falsas, de imágenes falsas, de vídeos falsos, que haya algún tipo de agencia que sea capaz de también de facilitar esa identificación, pero sobre todo el principal mecanismo de evitar ese tipo de cosas somos nosotros mismos. Es decir, primero, no creer todo lo que nos llega y tener una visión crítica en cuanto a qué posibilidades hay de que algo realmente sea veraz o no. Y luego habrá herramientas tecnológicas que nos permitan confirmar o no una determinada información, ¿no? Pero es complicado. Hay un problema de, de lo que hoy día se considera como verdad, que es difícil, lo veo complicado. Mm. ¿Algún consejo para fomentar el pensamiento crítico? Para alguien que bueno, que se enfrenta a una situación así, que pueda fomentarlo. Yo utilizaría primero acudir a las fuentes siempre, lo he comentado antes y lo creo que ese es el mejor mecanismo. Eh, no hacer caso a todo lo que se viraliza, ¿vale? Sino que intentar descubrir cuáles son las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para ver si un determinado mensaje es fake o no, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tú hoy día generas una imagen eh, por IA y la subes a LinkedIn, te generan una marca de que ha sido generada por inteligencia artificial, ¿no? Y hay otro tipo de herramientas, que ya te digo, Adobe y otras compañías están estableciendo mecanismos para poder averiguarlo, ¿no? Creo que debíamos de ser capaces también de saber utilizar esas herramientas que nos ofrecen hoy día, al menos para reducir el impacto que puede tener una noticia falsa en nosotros, ¿no? Creo que no se puede reducir al 100%, eso es hoy día prácticamente imposible, pero sí creo que deberíamos de, como primera medida, acudir a la fuente y ver realmente de dónde proviene esa información. Hay mucha gente que aboga por la prohibición de algunas cosas, digamos, o de aplicar la inteligencia artificial en algunos sitios. A ver qué opinas tú de un caso así. Si, por ejemplo, yo voy a pedir una hipoteca y la inteligencia artificial del banco te deniega la hipoteca, pero no saben explicarte por qué, ¿debemos prohibir ese tipo de uso de la inteligencia artificial? Sí.
A ver, yo partidario de las prohibiciones, no. Em, y tampoco partidario de... a ver, la normativa europea sobre inteligencia artificial es una normativa basada en el riesgo, ¿vale? Y es una normativa que quizás, bajo mi punto de vista, puede coartar en muchos aspectos el desarrollo. Hay otros países que abogan por otro tipo de estrategias, más que tienen con menos normativa y que facilitan mucho mejor el avance de este tipo de tecnologías, ¿no? Yo, como tecnólogo, sobre todo, abogo por el avance tecnológico, ¿no? Y más que por la prohibición y por la normativa. Es verdad que hay determinados aspectos que sí que deberían de ser regulados, pero no estoy de acuerdo con cómo la Unión Europea está intentando regular la inteligencia artificial. Dicho esto, eh, sí que es verdad que hay aspectos que deberían de ser de alguna forma, como digo, controlados y regulados. El tema de la explicabilidad que tú comentas es un principio ético que muchos organismos, digamos, que definen dentro de una serie de... Hay 8 o 10 principios éticos en relación a la inteligencia artificial que básicamente todos los organismos, digamos, hay un acuerdo en cuanto a esos principios, ¿no? Y uno de ellos es la transparencia y la explicabilidad. ¿Qué ocurre? Que muchos modelos que se utilizan hoy día para, por ejemplo, para lo que tú comentas, ¿no? Tema de crediticio, recursos humanos, acceso a determinados temas de educación, etcétera, utilizan modelos de deep learning que son una caja negra y que es muy difícil saber dentro de todo el proceso, porque no deja de ser un proceso matemático el que realizan estos modelos en todas estas capas que te he comentado antes y nodos, es muy difícil saber el por qué un determinado modelo ha tomado una decisión concreta. ¿Qué ocurre? Que hay modelos menos precisos que pueden dar mejor explicación. Ahora, el dilema está entre explicabilidad o precisión del modelo en muchos casos, ¿no? Y ahí hay que decidir. Y hay que ver realmente cuándo debo de optar por un modelo menos preciso pero más explicable o cuándo no hacerlo. Y luego la explicabilidad tiene otra vertiente que es cómo explico esa resolución del modelo a un ciudadano normal y corriente, ¿no? Es decir, si una persona mayor quiere acceder a un crédito y, y el algoritmo no le concede ese crédito, no porque el algoritmo no quiera concederle el crédito, sino porque han sido las reglas que el banco ha estipulado dentro de ese algoritmo, y se lo deniegan, tengo que ser capaz de explicarle con una terminología que esa persona entienda por qué ese modelo no le ha dado el crédito, ¿no? Y básicamente eso es muy difícil, porque el modelo lo que te puede decir es que, eh, pues que ha habido una variable concreta dentro de todas las variables que ha analizado, en la que esa variable, digamos que no le permite asignar el crédito, ¿no? Con lo cual, explicar el motivo concreto es muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? Eh, Mecanismos para hacerlo, utilizar modelos menos complejos, pero también menos precisos. Y en muchas ocasiones eso es un dilema que las compañías, determinadas compañías y determinados sectores no están dispuestos a asumir. Tal y como yo lo veo, por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, si nos basamos en reglas, si por ejemplo decimos lo de la edad, una persona de, no sé, 90 años va a pedir una hipoteca y el banco no se la da y seguramente tendrá como un filtro que diga, pues a partir de tal edad, pues no se dan hipoteca. Si nos basamos en ese tipo de filtro de reglas, para mí estamos en la programación de toda la vida y cuando pasamos a esto de una inteligencia artificial, que es la que decide,
para mí, no sé si será así, es que no le estamos dando reglas, sino que le estamos diciendo a este le damos hipoteca, a este no, a este le damos hipoteca, a este no, a este le damos hipoteca y a este no. Y la inteligencia artificial es la que trata de ver patrones comunes a quién se le dan la hipoteca y a quién no, y después por su cuenta y riesgo decide a quién sí y a quién no, pero no es capaz de explicarte por qué a este sí y a este no, ¿no? Sí. A ver, los sistemas basados en reglas eran sistemas que son de hace muchos años. Hoy día lo que tenemos son sistemas basados en modelos de Machine Learning y concretamente modelos de Deep Learning, ¿no? Lo que hace básicamente es decir, tengo 2 millones de registros de peticiones de préstamos en los que etiqueto todos esos datos con determinados valores, ¿no? Pues el cliente ha cumplido, imagínate, ¿no? El cliente ha cumplido o no ha cumplido el pago. Y lo que tengo es una serie de variables que pueden ser pues desde código postal, desde ingresos, desde edad, desde sexo, etcétera, ¿no? Hay una serie de patrones que identifican a un cliente tipo que sí va a devolver el crédito y otro cliente tipo que no va a devolver el crédito, ¿no? Lo que pasa es que eso no es una regla de sí o no, sino que es un patrón que descubre a partir de múltiples variables y múltiples datos. Entonces, el sistema decide en base a ese patrón. ¿Qué ocurre? Que los sistemas que ejercen ese tipo de decisiones deberían de estar, digamos que no deberían de ser autónomos en la toma de decisiones, sino que lo que se pretende es que haya un humano que sea el que tenga la última palabra en relación a ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso hoy día no funciona así. Hoy día hay muchos sistemas de este tipo que son totalmente autónomos y que no hay ningún humano que interviene, digamos, en la decisión final. Quizás ahí es donde está el problema, ¿no? Porque hay muchas variables que no se pueden, que a lo mejor no se tienen en cuenta a la hora de conceder un crédito y que sí influirían en que a alguien que se le ha denegado se le pudiera aprobar por lo que fuera, ¿no? Y al contrario, ¿no? Es decir, debía de haber la última palabra, digamos, debía de tenerla un ser humano que sea el que pudiera valorar quizás otros condicionantes que no aparecen en ese modelo de datos, pero que para un cliente concreto sí que puedan afectar a la hora de dar una hipoteca, darle un préstamo o cualquier otra situación, ¿no? Que la inteligencia artificial te da la información, te dé, por ejemplo, pues esta persona tiene un tanto por ciento de devolverte el crédito o no, y que sea el humano quien decida. Me recuerda mucho, tuvimos una Eso. entrevista con Ángel Rivera de la EMET, Mm, que le puso el nombre a la Dana y demás, y él comentaba algo parecido con respecto a la meteorología. Dice, los modelos están avanzando mucho, los de inteligencia artificial están haciendo cosas pues increíbles, pero debe haber un humano que revise esa información para enviar las alertas, para decidir las cosas. Es decir, siempre tiene que haber un humano supervisando, que tiene que tener mucho conocimiento, es decir, no vale cualquiera, tiene que tener mucho conocimiento, tiene que saber cómo funciona la IA, la información que le puede dar la IA, para poder hacer ese cribado de, oye, la IA aquí se puede estar equivocando, aquí no, por esto sí o por esto no. Entonces coincide mucho con eso que tú estás diciendo. sí, de hecho hay un principio ético entre los que te mencionaba que digamos que son consenso internacional en cuanto a este tipo de principios y está el que se llama human in the loop, ¿no? Es decir, el humano siempre tiene que estar en este bucle o en este conjunto de decisiones que al final se toman y que debería de ser el que analizara finalmente determinadas decisiones, ¿no? Es verdad que la IA puede tomar de forma autónoma decisiones, pero creo que no deben de ser aquellas decisiones que afecten realmente a la vida de las personas, ¿no? Y entre esas puede ser el acceso a una determinada medicación, determinado tema pues educativo, etcétera, ¿no? Porque primero, corremos el riesgo de que esos modelos hayan sido entrenados o tengan algún tipo de sesgo y, y debemos de estar también de permitir que los humanos tengamos, como digo, esa última palabra, pues en temas jurídicos, etcétera. No hay millones de casos hoy día ya
documentados de inteligencias artificiales que han cometido errores. Y vuelvo a decir, no porque la IA quiera cometer esos errores, ni porque tenga nada en contra de los humanos, ¿no? Sino porque simplemente han sido entrenados con datos que tienen ese tipo de sesgos y, y creo que eh, yo soy un defensor de que el ser humano siempre, al menos por ahora, tenga la última palabra en cualquier decisión que sea compleja. Pues la siguiente pregunta va relacionada precisamente con eso, con si el humano decide o no, y es por el dilema del coche autónomo, que se puso muy de moda cuando Elon Musk, pues para empezar por su coche eléctrico, autónomo y demás. Y bueno, ahora lo puedes contar un poco mejor tú, pero básicamente el coche autónomo, si va a tener un accidente y tiene que decidir en una milésima de segundo si, si el que se estrella y puede morir es el conductor o si tiene que atropellar a un grupo de personas, qué debería decidir el coche autónomo o si lo debería decidir la persona o si lo decide el fabricante? Si me puedes contar ese dilema un poco más. Bueno, eso es un dilema, es un dilema muy complejo porque aquí principalmente estamos ante lo que se llama el problema de la responsabilidad o el problema de muchas manos que se llaman. Es decir, hace unos años, en el año 79, hubo un filósofo, Hans Jonas, que escribió sobre el principio de responsabilidad, ¿no? Y ahí precisamente hablaba sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades? A pesar de que escribió ese libro en el año 79, tenía en mente el tema tecnológico, ¿no? Es decir, qué tipo de responsabilidades podemos pedirle a los desarrolladores de una tecnología. En este caso, estamos hablando de inteligencia artificial. Y tenemos diferentes tipos de responsabilidades. Él dijo, entre otras cosas, que la ética tradicional, lo que entendemos como ética de siempre, es insuficiente para la era tecnológica en la que estamos viviendo, ¿no? Y él estaba hablando en los años 70. Imagínate lo que diría hoy día, ¿no? O sea, lo que consideramos como ética, que eran todos aquellos, cuando analizamos y reflexionamos sobre los principios y valores morales, es cuando hablamos de ética, ¿no? Toda esa ética tradicional eh, yo creo que tiene que ser revisitada teniendo en cuenta la tecnología actual, ¿no? Y hablaba acerca de responsabilidad y había una pregunta obsesiva para él que era ¿cómo podemos ser responsables de tecnologías cuyos efectos no podemos prever completamente, ¿no? Es decir, y hoy día estamos ante tecnologías cuyos efectos realmente no podemos prever completamente, ¿no? Porque ya hay un contenido, digamos, donde está la probabilidad mucho más aleatorio y donde hay realmente eh, aspectos que no podemos controlar completamente, que no dependen completamente de nosotros, ¿no? Él hablaba de principios de la responsabilidad total que tiene una persona cuando toma una decisión, pero también hablaba de responsabilidades morales en las que quizás no somos nosotros los que tomamos la decisión, pero sí que tenemos que estar un poco, digamos, al tanto de nuestra responsabilidad moral. Por ejemplo, un padre es responsable moral de la actitud o de la conducta de sus hijos, aunque no haya cometido ningún hecho reprobable, ¿no? Moralmente sí es responsable, ¿no? O el capitán de un barco es moralmente responsable de lo que ocurra en el barco, aunque no tenga culpa de que haya una tormenta, ¿no? Y luego están las responsabilidades legales, que son aquellos que tienen, digamos, responsabilidad legal sobre un determinado evento. Con el tema del coche eléctrico, aparte de los problemas éticos que genera el tomar ese tipo de decisiones, tenemos otros responsables que se añaden a toda esta lista, ¿no? Son los responsables de marketing, por ejemplo, ¿no? Es decir, hasta qué punto las campañas publicitarias respecto a ese tipo de coches autónomos crean expectativas que luego quizás no se cumplan, ¿no? Por lo tanto, hay responsables
a la hora de vender ese producto al cliente final, y otras muchas responsabilidades que se podrían derivar de este tipo de tecnologías, ¿no? La cuestión moral en cuanto a si a qué decisión debería de tomar es la misma que tomamos nosotros cuando conducimos, ¿no? Si nos encontramos ante una situación como la que tú planteas, eh, ¿qué decisión tomaríamos nosotros, ¿no? Es decir, si yo voy conduciendo y tengo la posibilidad de decidir en un momento determinado si girando el volante voy a atropellar a una persona o girando el volante hacia otra voy a causar otro daño, voy a atropellar a un niño, voy a atropellar a una persona mayor, dependiendo hacia dónde gire, ¿qué haríamos, no? Es una decisión moral que yo creo que hoy día las tecnologías, las tecnologías no son capaces de resolver realmente, ¿no? Yo creo que ahí afectan otro tipo de variables que no son tanto aunque también se consideran las variables éticas, pero creo que aquí debíamos de ir mucho más hacia quién tiene la responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Si son los que desarrollan los sistemas, no sé, es complicado. Pero es bastante complicado, pero necesitamos una respuesta para poder poner esa tecnología en funcionamiento. Es decir, bueno, esos coches en Estados Unidos están ya en circulación, pero me imagino que cuando lleguen a Europa, esa respuesta tendrá que estar ya, pues, esa pregunta tendrá que tener ya una respuesta, ¿no? Porque si no, no lo van a dejar ponerlo por aquí, ¿no? Que no sé si con una respuesta dirán que sí y con otra dirán que no, no lo tengo muy claro, porque tampoco sé si hay una respuesta correcta o no. Claro, el problema precisamente es que no hay una respuesta correcta, ¿no? Es decir, eh, dónde está la regla? Imagínate el caso que te he puesto, ¿no? ¿Quién decide una normativa en la que diga si el coche autónomo se encuentra ante la tesitura de atropellar a un niño de 10 años o a una persona de 80 años? ¿Crees que eso se puede decidir en una regla? ¿No? Eh, Hay, yo no, hay, no hay una sabría película, la dónde de está Yo ahora. Robot, la película de Yo Robot de Will Smith. No sé si la has visto, que el robot tiene que Sí, decidir en el último momento si salva a, creo que es una niña o a Will Smith, ¿no? Y el Will Smith dice, no, dice la inteligencia artificial, te salvo a ti porque tengo tanto porcentaje más de posibilidad de que esto salga bien. Y Will Smith dice, no, a mí no me salve, salva a la niña, ya veré yo lo que hago, pero salva a la niña. Claro, la inteligencia artificial toma una decisión irracional, pero con sus datos, todo basado en números, y Will Smith, pues la decisión emocional de a mí no me salve, salva a la niña. yo creo que se plantean cuestiones éticas que tienen que ser resueltas por los legisladores en este caso, ¿no? Y son los que tienen que definir realmente dónde está el límite para este tipo de tecnologías o dónde no está la responsabilidad, ¿no? Es decir, quizás llegue un punto en el que no es posible que, vuelvo a decir, si yo estuviera ante esa tesitura, quizás no tengo capacidad de respuesta y de reacción a la hora de decidir si atropello. Quizás das un volantazo sin saber realmente a dónde vas a dirigir el coche, ¿no? Simplemente porque tengas miedo, por cualquier otro tipo de reacción que puede tener un humano, ¿no? Y claro, efectivamente la inteligencia artificial no tiene reacciones como puede tener un humano y tiene que estar basado en reglas, ¿no? Con lo cual llegará un momento en que hay determinadas actuaciones de la IA que deben de estar regidas por algún tipo de normativa o de regla. No sé cómo resolver eso, la verdad. ¿Confía en que los legisladores sí sepan resolverlo? No, no, Entonces, la verdad es que no. No sé qué mecanismo habrá. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial puede cometer eh, los mismos errores que puede cometer un humano. Una inteligencia artificial no va a conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, las carreteras en cualquier país están llenas de personas que están conduciendo ebrias, ¿no? Con lo cual, estamos exigiendo a las inteligencias artificiales conductas en las que nosotros mismos, como seres humanos,
no estamos dispuestos a asumir, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, ahí hay un dilema moral que creo que es interesante, pero que no tengo yo la respuesta ahora mismo, la verdad. Si en algún momento esto sigue adelante y tenemos coches por ahí conduciendo solo y demás, si entonces ese coche atropella a una persona, ¿quién sería el responsable? Claro, ahí es donde está el problema, el principio de responsabilidad que te comentaba antes, ¿no? Y que es un problema es el problema que te comentaba antes el problema de muchas manos que se llama, ¿no? Que es que hoy día la responsabilidad está tan diluida que es muy difícil saber realmente quién es el responsable. Y esto es algo que sí que depende mucho de la legislación y de cómo se articulen estos principios éticos para poder abordar estos problemas, ¿no? Porque ¿a quién le pide responsabilidades? ¿Al fabricante del vehículo? ¿Al desarrollador del sistema de inteligencia artificial? ¿Al conductor que a lo mejor ha tenido un despiste o no ha sabido? De hecho, está documentado uno de los primeros accidentes que hubo con vehículos de Tesla, que fue un tal Joshua Brown, que fue en 2016. eh, Fue un accidente terminó en muerte por parte del conductor. Eh, por lo visto, el vehículo eh, chocó contra un camión que tenía, bueno, todo lo que era la carrocería era blanca y por lo visto el vehículo, por lo que dicen los técnicos posteriormente, puede ser que confundiera el reflejo del sol con la carrocería en blanco y que viera un escenario en el que no fue capaz de determinar realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero tampoco Joshua Brown, que fue el conductor que falleció, reaccionó ante esa situación, ¿no? Quizás porque no atendiera al volante, por lo que fuera, ¿no? Entonces, en esa situación tan complicada, eh, no se determinó un responsable finalmente porque había, pues hay muchos factores que afectan, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que habrá que establecer determinadas situaciones en las que sea apropiado pedir responsabilidades al fabricante según determinados errores. Según determinados errores habrá que pedir responsabilidades a los desarrolladores del software o incluso pedir responsabilidades al conductor si parte de ese del control de ese vehículo depende de él, ¿no? Porque quizás no sean autónomos 100%, sino que el conductor tenga que estar pues pendiente de la conducción o hacer algún tipo de acción que si no la ejecuta pues pueda ser el responsable de lo que ha ocurrido, etcétera, ¿no? Entiendo que ahí tendrá que haber alguna normativa y regulación respecto a eso que habrá que tener en cuenta. Pero para ir avanzando también, la pregunta que surge con todo esto es si la inteligencia artificial va a conducir o si va a hacer cosas del trabajo por nosotros, si dibuja mejor que nosotros, si piensa mejor que nosotros. ¿Qué le queda al humano dentro de unos años que nos queda a nosotros? ¿Qué seremos? Bueno, yo creo que nos sigue quedando la creatividad. Eh, y esto, en el mundo en el que vivimos, parece un contrasentido, ¿no? Porque te hablaba antes de las últimas herramientas de generación de contenido de Adobe y de otras muchas empresas que estamos viendo últimamente que prácticamente parece que han tomado el mando de la creatividad, ¿no? Pero, pero hay un tema que también trato en el libro, que es el tema de la estética, ¿no? Y de cómo debemos de ver la creatividad eh, a la hora de generar este contenido. Y creo que eso todavía está en manos del ser humano, ¿no? O sea, ahí, igual que utilizamos o que tenemos la experiencia subjetiva que tenemos de nuestros sentimientos respecto a determinados conceptos, con respecto al arte, creo que también está eso, ¿no? Es decir, el arte hoy día se crea en relación a nuestros sentimientos, a nuestra experiencia subjetiva en cuanto a cómo entendemos un determinado evento, una determinada situación, un determinado paisaje, una determinada experiencia, que es la que nos motiva a escribir un libro, a escribir una novela,
a hacer una película o incluso a componer una canción, ¿no? Creo que eso todavía está en manos del ser humano, y lo que hace la IA, que lo hace muy bien, es replicar patrones, que es lo mismo que hace cuando nos da una respuesta a un modelo de lenguaje, ¿no? Pero no es más que repetir patrones, ¿no? Es decir, si yo le digo que quiero que me genere una imagen que se parezca a las imágenes del estudio Ghibli, lo que hace va a ser replicar ese patrón. Pero eh, que sea capaz de generar contenido totalmente original a partir de su propia experiencia subjetiva es lo que todavía está lejos, creo, de conseguirse. A mí, por ejemplo, que me gusta el ajedrez, cuando juego contra una máquina, contra una inteligencia artificial o contra cualquier ordenador programado para jugar al ajedrez, las partidas son aburridas porque sabe que te va a ganar. Entonces tú juegas y sabes que ante la más mínima, si ya tiene un fallo y ya te va ganando por un poquito, sabes ya que vas a perder. Mientras que cuando juegas con una persona, aunque te saque un poquito de ventaja, sigues jugando porque sabes que se puede equivocar, esperas un poquito más, no sé, es distinto. Jugar contra humanos sigue siendo divertido, jugar contra máquinas sigue siendo no es divertido, es como ya sabes el resultado final, no te sirve de mucho. A veces no sirve ni siquiera para aprender. Entonces, la pregunta va relacionada con si crees que ese es el futuro que nos espera, en el que nosotros decidamos, por ejemplo, comprar cosas hechas por máquina o comprar cosas hechas por humanos, aunque probablemente las cosas hechas por humanos sean más caras que las que hagan las máquinas. Sí, quizás sí. O sea, no lo sé. Además, habría que ver también un poco las nuevas generaciones, porque todavía estamos, digamos, en un momento histórico en el que, en el que todavía estamos, digamos, los que hemos vivido pues los primeros años incluso de la informática, los primeros años de internet, etcétera, ¿no? Y que todavía estamos aquí en el mundo, y las nuevas generaciones que prácticamente han nacido con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el TikTok, con el Instagram, con todo esto, ¿no? Y creo que llegará un momento en el que, cuando tomen el relevo esas nuevas generaciones, quizás el panorama de lo que se considera arte, de lo que se considera realmente importante, haya cambiado, ¿no? Yo, mira, ponías el ejemplo del ajedrez, y hay un aspecto relativo a la inteligencia artificial que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial general, y es que la máquina todavía, incluso, por ejemplo, una máquina que sea muy buena jugando al ajedrez, no es capaz de transferir ese conocimiento a otras áreas, ¿no? Eh, no sería capaz, por ejemplo, una máquina que juega muy bien al ajedrez, de, de traspasar o transferir ese conocimiento a una situación, por ejemplo, de guerra, o una situación militar, ¿no? O a una situación de negocio, por ejemplo, ¿no? Cuando a lo mejor esas estrategias que sirven para ganar al ajedrez pueden trasladarse, según qué contextos, a una estrategia militar, una estrategia de negocios, ¿no? Con lo cual creo que todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? De avance. Pero yo creo que las nuevas generaciones son las que darán un poco respuesta a esta pregunta, ¿no? Y yo soy bastante pesimista en cuanto a eso, porque creo que la tendencia hoy día es básicamente a que podamos consumir todo lo que tendemos a utilizar, todas estas herramientas que nos venden como una mejora de la productividad, en el que todo lo podemos hacer mucho más rápido, y esto realmente es lo que vende, ¿no? Y lo utilizamos todos. Yo uso la inteligencia artificial para ser más productivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que iremos abandonando el uso habitual de determinadas habilidades, y eso nos convertirá en cada vez más dependientes de estas tecnologías, ¿no? Y eso, al final, para todas aquellas nuevas generaciones, como digo, que han crecido con esto, la tendencia será a ir perdiendo habilidades que serán sustituidas por la IA, ¿no? Muy bueno eso que Creo que comentas lamentablemente ese va a ser el panorama. lo que comentas me ha parecido muy bueno, de la transferencia de conocimiento de un área hacia otra. Me recuerda a una entrevista que tuve hace unos días con un cantante que conduce en moto
Y precisamente la capacidad de concentración que tiene en la moto, compite con carreras y demás, esa capacidad de concentración le sirve para cuando está delante de un público, de un jurado y demás, también concentrarte en lo que está haciendo en ese momento. Y olvidarse de lo que tiene a los lados, lo que tiene arriba, lo que tiene en un lateral, se concentra en lo que está haciendo, igual que con la moto, y bueno, pues le sirve, relaciona una disciplina, la relaciona con la otra y le sirve. Y esa capacidad que la inteligencia artificial la pueda utilizar, pues, bueno, pues puede ser un punto diferenciador, es verdad, está muy bien. Sí, sí. Vale, pues mis preguntas se van acabando y aquí tenemos siempre a Foxy, que es la mascota del programa. La tenemos siempre escuchando lo que vamos diciendo y nos va enviando preguntas sobre lo que vamos hablando, que no las he leído, no sé de qué van, así que si te atreves, pues pasamos con esas preguntas. Venga, vamos a ver. Lo que se puede responder se responde y lo que no, pues... A ver qué tiene por aquí. A ver, la leo, dice, Pedro, te llaman por tu nombre, ¿eh? Pedro, si la IA es capaz de generar obras que el público aprecia y califica como creativas, ¿no es nuestra propia definición de creatividad la que necesita actualizarse en lugar de negar la capacidad artística de la máquina por no tener una experiencia subjetiva? Sí, estoy de acuerdo en que, y además creo que lo he comentado antes, en que necesitamos quizás redefinir algunos conceptos, ¿no? Y el concepto quizás de creatividad, que hasta ahora siempre ha estado vinculado a la creatividad del ser humano, porque no había otro que digamos, rivalizara en ese sentido. No ha necesitado revisitar, pero creo que sí, que es necesario revisitar lo que se entiende como creatividad, lo que se entiende como originalidad, lo que se entiende como arte. Estoy de acuerdo, sí, sí. La siguiente sería, si el objetivo principal de un coche autónomo es garantizar la seguridad, ¿no es una contradicción que se le programe para potencialmente sacrificar vidas, ya sea la del conductor o la de tercero? Sí y no. A ver, no se le programa para tomar una decisión concreta, ¿vale? Eh, y eso creo que debe de quedar claro con respecto a otro tipo de sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Los sistemas de inteligencia artificial no están creados para tomar una decisión concreta. Son entrenados con datos, obtienen patrones y toman decisiones, ¿vale? Otra cosa es que se regule de alguna forma, que no sé ahora mismo cuál debe de ser, qué tipo de decisiones son las que de alguna forma deberían de estar, eh, no sé si condicionadas o de alguna forma controladas en ese tipo de sistemas. Pero a un coche autónomo no se le programa para una determinada situación concreta, sino que se tienen en cuenta una serie de patrones de conducción, de escenarios posibles y tal, y lo que sí seguramente se controlarán son qué tipo de decisiones se toman en determinadas situaciones, pero sin ser explícitamente programadas para ellas. La siguiente sería, Pedro, afirmas con rotundidad que la tecnología actual de la IA no nos llevará a la inteligencia artificial general y que algunos youtubers generan hype irreal. ¿No crees que al limitar las expectativas del público sobre la AGI se corre el riesgo de subestimar el potencial disruptivo de esta herramienta o incluso de restar credibilidad a los avances del futuro? No, porque no debemos de olvidar que lo que nos está llevando hoy día a tener este tipo de conversaciones, como podemos estar teniendo ahora, el 80% de los vídeos que tú puedes ver en YouTube, es la IA generativa. Y vuelvo a decir que la IA generativa no es la inteligencia artificial, no es toda la inteligencia artificial que podemos desarrollar. La IA generativa es un área muy concreta de la inteligencia artificial. Y la IA generativa no va a depender de lo que se desarrolla a través de la IA generativa. No debemos de olvidar que la IA generativa es inteligencia artificial que genera contenido, pero que no hace nada más. Simplemente genera contenido original. Eso sí, no copia contenido que ya con el que ha sido entrenado, genera contenido original, pero no hace más que eso. Es decir, solamente genera contenido. Para la IA generativa necesitamos eh, inteligencia artificial que sea capaz de comprender el mundo, ¿vale? Eh, los LLM
entienden y manipulan símbolos, pero no entienden realmente los referentes de esos símbolos en la realidad. Yo puedo enseñarle a un loro a que me recite una fórmula física, pero si es capaz de recitar una fórmula física, lo que no le puedo pedir luego es que me construya un puente, ¿vale? La IA general eh, tiene, tiene que, como hemos hablado antes, tener en cuenta el aprendizaje continuo, el aprendizaje en tiempo real. Muchas inteligencias artificiales estrechas, que se llaman, que son las que, digamos, se dedican concretamente a un área muy concreta, ¿no? Los LLM son IAs estrechas, que solamente se dedican o tienen como misión entender el lenguaje natural y ser capaz de responder en ese mismo lenguaje. Bueno, muchas IAs estrechas no hacen una IA general, ¿vale? Y luego hay un aspecto muy importante que hemos comentado hace poco, que era precisamente el hecho de ser capaces de transferir conocimiento entre determinadas dominios o áreas, ¿no? Hubo un experimento, igual que Turing presentó lo que era el experimento del test de Turing. Steve Wozniak, que fue el socio de Steve Jobs en Apple, también presentó su propio, lo que sería para él su propio experimento de lo que sería una inteligencia artificial mucho más avanzada de la que tenemos ahora, y es el experimento del café, ¿no? Y él propuso, vale, vamos a suponer una inteligencia artificial, un robot, que fuera capaz de entrar a cualquier casa de los Estados Unidos, localizar la cocina, localizar la cafetera y pedirle que nos prepare un café y nos lo sirva en la mesa, ¿no? Todo eso que requiere dominio de muchos ámbitos, requiere un dominio especial, requiere un dominio de movimientos, un dominio de la visión, comprender el entorno en el que te mueves, etcétera. Es mucho más de lo que tenemos hoy día, y sin embargo tampoco sería IA general, ¿no? Con lo cual, por resumir un poco la respuesta, estamos hablando de un área muy concreta de la inteligencia artificial, que es la IA generativa, pero que no tiene nada que ver con lo que será la inteligencia artificial general, que tiene que dominar muchísimos ámbitos de conocimiento. Pues me ha dejado muchas más preguntas, Foxy, pero voy a terminar ya con las dos mías que tenía para cerrar, que básicamente es, si tuviera la posibilidad de hablar con la gente que está en Silicon Valley programando estas IA, o la gente en China, sobre todo la gente de Biden, los de que hacen TikTok y demás, si tuvieras la posibilidad de hablar con toda esta gente, lo que hacen las IA, ¿qué les dirías? No sé si es tu punto de vista técnico o filosófico, ¿qué les dirías a ellos? Sí, yo quizás iría mucho más por el punto de vista filosófico, ¿vale? Y filosófico, incluso ético. Yo colaboro desde hace ya 4 años aproximadamente con Odiseya, que es el Observatorio para la Inteligencia Artificial Ética y Responsable, y, y estamos muy involucrados en lo que es precisamente eso, ¿no? La inteligencia artificial ética, el uso ético y responsable. Y creo que la filosofía tiene mucho que decir en muchos aspectos con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Quizás en el ámbito técnico hay mucha sobreexposición de conocimiento en cuanto a la IA, pero no tanto sobre qué tipo de inteligencia artificial queremos para el futuro y qué tipo de usuarios queremos ser para el futuro también con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y si hablamos de filosofía, incluso si nos fuéramos a los tiempos de Aristóteles, que hablaba de la virtud y de ser personas virtuosas, aunque en aquella época la virtud no es tal como la consideramos hoy día, porque la virtud tenía mucho que ver con el tipo de persona que eras, si eras un guerrero, si eras un comerciante, si eras lo que fuera, pero sí lo que nos traslada a nuestros días es qué tipo de personas queremos ser en relación a cómo desarrollamos la IA y a cómo usamos la inteligencia artificial, ¿no? Y ya no solo en Silicon Valley, sino también incluso en el sistema educativo en nuestro país y en otros países, yo creo que sería fundamental que junto con un buen aprendizaje de lo que es la inteligencia artificial,
se estudiara también todo lo que son los principios éticos y responsables para un uso correcto de la inteligencia artificial y a un desarrollo también, ¿no? Porque incluso como desarrolladores tenemos que ser capaces de ver realmente cuáles son los límites éticos de esos sistemas que estamos desarrollando y poniendo en producción, ¿no? Incluso aunque a veces entremos en conflicto con nuestros propios jefes, ¿no? Con las empresas que nos pagan, pero saber hasta dónde debería de estar el límite ético y responsable de estas tecnologías. Muy bien. Pues para terminar, la última pregunta para la gente que nos esté viendo, gente que le agobia este tipo de cosas de la IA, de que nos van a quitar el trabajo, de que lo van a hacer todo, de que vamos a hacer nosotros. ¿Alguna palabra para ellos, para que puedan convivir con esto? Porque evidentemente es el futuro. Pues, a ver, no sé si voy a ser, si voy a dar mucha esperanza. Creo que sí que es verdad que hay muchos puestos de trabajo categorías de puestos de trabajo que van a eliminarse. Cada vez estoy más seguro que hay puestos que tienen que ver sobre todo con temas tecnológicos, como los desarrolladores, que van a sufrir un cambio, de hecho ya lo están sufriendo, un cambio muy importante en los próximos años y no muy a largo plazo. Yo creo que en 1 o 2 años vamos a ver cambios muy importantes dentro de lo que es sobre todo el ámbito del desarrollo y sobre todo en el ámbito del desarrollo de interfaces de usuario, de front, etcétera. Pero creo que no hay que tenerle miedo a estas tecnologías, sino lo que hay que hacer es apostar desde ahora por ver cuál quieres que sea tu papel dentro de este mundo, ¿no? Es decir, más que pensar en qué trabajo va a quitar estas tecnologías, en ver qué posibles o qué trabajos, qué nuevos puestos de trabajo se van a generar a partir de estas tecnologías y prepararte para ello, ¿no? Eh, yo creo que la tecnología no debe verse nunca como un peligro, sino como algo a lo que debes de adaptarte, ¿no? Y de hecho, las grandes compañías que han fracasado a lo largo de la historia han sido aquellas compañías que no han sabido ver realmente cuál era su situación en un momento concreto, ¿no? Y si, por ejemplo, hablamos de Kodak con el tema de la fotografía, es un caso paradigmático de lo que es no saber en qué entorno estás viviendo, ¿no? Y ahí viene el fracaso. Ahora, si eres capaz de saber realmente qué es lo que nos está ofreciendo hoy día la tecnología y cuál queremos que sea nuestro papel, creo que no hay que tener miedo, sino que realmente hay que luchar para prepararse para esos nuevos perfiles que seguramente van a surgir. Yo veo, por ejemplo, un caso muy concreto que es el de la medicina. No me veo yo a muchos doctores preocupados porque se vayan a solventar todas las enfermedades del mundo, sino todo lo contrario, como esperanzado. Oye, a lo mejor soy doctor, me quedo sin trabajo porque todas las enfermedades se curan. Oye, pues que a partir de ahí vamos a tener un mundo mejor. Habrá que buscarse la vida y hacer otras cosas, pero es que hay una cosa, una inteligencia artificial que está solucionando problemas que teníamos antes y que ahora no vamos a tener. Con el desarrollo yo lo veo exactamente igual. Si la IA consigue sustituir a todos los desarrolladores, pues que será bueno, porque es que habrá un montón de trabajo, de problemas que resolvían antes los desarrolladores, que ahora ya están resueltos de por sí, y habrá mucha gente pues, que tendrá que dedicarse a otra cosa. Pero bueno, yo veo el futuro No, positivo. no, Bien. y que pensamos además que o debemos de pensar que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios en lo que tiene que ver con tecnologías que en un momento dado han sido tecnologías disruptivas. No hace falta que nos vayamos a la inteligencia artificial, sino que desde los orígenes cualquier elemento tecnológico que pudiera ser la rueda, podría ser un elemento tecnológico que en su momento era disruptivo y que mejoró la situación de determinados sectores, trabajos, etcétera, ¿no? Y hoy día estamos con cambios que pueden suponer eh, avances tan importantes como pudieron ser la rueda, como pudo ser la imprenta, como pudo ser Internet en su época, etcétera, ¿no? Pero que siempre creo que debemos de verlos desde el punto de vista de que son tecnologías que al final lo que debemos de procurar es que mejoren nuestra vida, de que nos hagan la vida mucho más fácil, tal como la vivimos, y que no sean, o al menos no sean tecnologías que nos
que nos limiten en cuanto a lo que es nuestra libertad de decisión y la forma en que nosotros interactuamos con otros seres humanos, ¿no? Creo que al final la tecnología tiene que ser precisamente para facilitarnos la vida y hacer un mundo mejor y no para lo contrario. Muy bien, pues para quien nos esté Muy bien, viendo y pues quiera profundizar en todo esto que hemos hablado, vamos a dejar en la descripción el libro de Pedro, que son inteligencia artificial, claves filosóficas para un mundo codificado, para que directamente lo puedan comprar desde ahí. Y con lo que tú quieras acabar, Pedro, acabamos. Si quieres comentar cualquier cosita sobre el libro, sobre lo que quieras, pues con eso cerramos. No, bueno, simplemente por muy rápido, el libro forma parte, digamos, de un proyecto más ambicioso con respecto a la divulgación de lo que es la inteligencia artificial y la filosofía y la ética, que es el sitio web aporiasdesilicio.com, ¿vale? Que, bueno, ahí lo que hago es ampliar mucho más el contenido del libro, con temas mucho más actuales, contexto histórico de muchos de los filósofos que se abordan en el libro en cuanto a por qué tenían ese punto de vista sobre determinados temas, conceptos que tal vez puedan ser difíciles de asumir, bueno, pues intentar explicarlos. Los dilemas que aparecen en el libro, mi propuesta de resolución, están también en la web. Y, y bueno, pues para el que esté interesado ampliar un poco esa visión, pues que pueda acudir a Porías de Silicio, que tendrá ahí mucho más contenido. Muy bien, pues lo pondremos también en la descripción, el enlace a la web. Nada más, con eso cerramos. No te vayas, que ahora te comento una cosita, pero ya con eso terminamos. Muy Muchas bien, gracias, Pedro. vale, hasta ahora.